Les doy la bienvenida a la unidad número 3, Toxicología experimental, evaluación de riesgo y evaluación epidemiológica. La incorporación de una nueva sustancia a productos destinados al consumo humano debe ser siempre acompañada por una evaluación rigurosa del riesgo de dañar la salud. La percepción pública sobre la exposición inadvertida a carcinógenos químicos a través del medio ambiente, fármacos y alimentos es cada vez mayor. La comunidad percibe que el peligro se incrementa dada la progresión de nuevos productos de consumo que se verifica como consecuencia del desarrollo de la industria. Por ello, las exigencias de las agencias reguladoras son cada vez más estrictas y se perfeccionarán los métodos de control y de protección del consumidor. Para la toxicología, las causas del cáncer son de la mayor importancia, ya que el fin de esta ciencia es identificar y predecir los efectos adversos de los compuestos químicos en humanos de manera que puedan ser prevenidos. Por otra parte, atribuir a un compuesto químico en la alimentación la condición de agente causal es una consideración simplista del problema de la cual queremos advertir, puesto que está bien establecido que la formación y desarrollo del cáncer es un proceso de múltiples etapas que involucra mutaciones múltiples, proliferación e hiperplasia, inhibición de la comunicación celular, activación de oncogenes, desactivación de genes supresores tumorales, expansión clonal y progresión tumoral. Los constituyentes de la dieta pueden influir en pasos específicos de este proceso, tanto a favor como en contra del desarrollo de los tumores. Y esta es la primera idea clara que se debe tener para comprender la vinculación de la alimentación con la aparición de cáncer. Los cancerígenos, según una definición clásica, son sustancias que causan un incremento en la incidencia o frecuencia de formación de tumores malignos. Esta definición de cancerígenos es asumida cuando hay evidencia probada de la acción cancerígena a través de estudios epidemiológicos o bioensayos en animales y significa en la práctica peligro potencial de aparición de cáncer en los humanos, siempre que se produzca la exposición a los niveles requeridos para que se verifique la respuesta oncogénica. Los cancerígenos químicos, orgánicos o inorgánicos, naturales o sintéticos, son considerados dentro de las causas principales de cáncer. Por lo tanto, su identificación es una forma de disminuir la incidencia de esta enfermedad, ya que la exposición a ellos es factible de ser controlada siempre que se conozca que posee esta capacidad. En la toxicología experimental se emplean las definiciones mutagénesis y carcinogénesis. En ambos fenómenos se involucran cambios en el genotipo celular y la herencia, y expresan modificaciones permanentes e irreversibles en la constitución de la célula, fundamentalmente en el ADN. La diferencia fundamental entre la mutagénesis y la cancerogénesis está determinada porque la primera ocurre esencialmente en una etapa, mientras que la segunda es un proceso de múltiples etapas. Yo acá dije cancerogénesis y ustedes tienen carcinogénesis, porque carcinoma deriva de la palabra carcinogénesis, pero está bien dicho
cancerogénesis u oncogénesis. La evaluación de la toxicidad, llamada también toxicología experimental, tiene como objeto determinar el grado y tipo de toxicidad, aguda, crónica, acción irritante, neurotoxicidad, de una determinada sustancia, siguiendo unos protocolos estandarizados, generalmente para cumplir unos requisitos legales para su registro, comercialización y utilización posterior. En un sentido amplio, la contaminación de los alimentos puede ser debida a agentes biológicos, químicos o físicos. Sin embargo, desde el punto de vista de la toxicología alimentaria, la contaminación se circunscribe a la presencia de sustancias químicas potencialmente tóxicas en los alimentos y que pueden ser responsables de efectos agudos, crónicos o cancerígenos en el consumidor. Los ensayos de toxicidad en animales se apoyan en dos principios fundamentales. Primero, los efectos que el tóxico produce en animales de experimentación son extrapolables a humanos. Sobre la base de dosis por unidad de superficie corporal, los efectos tóxicos en humanos se sitúan en el mismo rango que los animales de laboratorio. Sobre la base del peso corporal, los humanos son generalmente más vulnerables que los animales de experimentación por un factor corrector de 10. Teniendo en cuenta estas diferencias cuantitativas, se pueden calcular dosis relativamente seguras en humanos utilizando factores apropiados. Y segundo, la exposición de animales de experimentación a dosis altas de agentes tóxicos es un método válido para descubrir posibles riesgos en humanos. Este principio se basa en las curvas dosis-respuestas. El diseño de modelos experimentales requiere un pequeño número de animales en comparación con el tamaño de la población expuesta al riesgo. Para obtener resultados estadísticamente válidos en grupos pequeños de animales es necesario administrar dosis relativamente altas, de manera que el efecto parezca con una frecuencia tal que sea suficiente para ser detectado. Variables generales en la evaluación toxicológica. El diseño experimental es un aspecto clave en los estudios de evaluación de la toxicidad. A continuación, se comentan algunos de los aspectos a considerar, como por ejemplo las propiedades físico-químicas de la sustancia a estudiar. Esta información es imprescindible antes de iniciar cualquier estudio toxicológico. Permite definir las condiciones de manipulación y almacenamiento de dicha sustancia, los modelos experimentales, vía o modo de administración, explicar la aparición de algunos fenómenos tóxicos y comprobar que la sustancia estudiada tenga siempre las mismas características. Elección de las especies. A pesar de las similitudes de algunas especies con el hombre, la extrapolación es siempre difícil. En general, ratón, rata, cobayo, conejo, perro y mono son las especies más utilizadas. La elección de una determinada especie depende de varios factores: tipo del efecto tóxico a estudiar, la disponibilidad de un determinado momento, la facilidad de manipulación del animal, las condiciones de manutención, la farmacocinética, la biodisponibilidad del producto ensayado. Así, por ejemplo, para los estudios de administración por vía oral, cutánea o por inhalación, se prefieren los roedores y especialmente la rata. Para los estudios de toxicidad cutánea, se utiliza el conejo o el cerdo. Para los estudios de toxicidad crónica en especies no roedoras, se usan perros o monos. Para los estudios de carcinogénesis, se utilizan usualmente
el ratón y la rata. Elección de los grupos. En general se utilizan 3 grupos tratados y 1 control. Estos grupos se forman al azar a partir de los lotes de animales del mismo origen, de edad y de peso comparables y generalmente de ambos sexos. En los estudios de larga duración y de carcinogénesis se acostumbran a utilizar 2 grupos control, un grupo negativo al que no se le administra nada o solo el vehículo de administración del tóxico, y un control positivo que recibe una sustancia de referencia. Elección de la vía de administración. En el campo de la seguridad de los alimentos, normalmente se utiliza la vía oral. El producto puede administrarse mediante una sonda esofágica o estomacal, o mezclado al tóxico con la comida o bebida, es decir, si van a ser estudios cortos o estudios de larga duración respectivamente. Elección de la dosis. Siempre es muy difícil. Varía en función del estudio a realizar. En estudios de toxicidad aguda se usan dosis elevadas que produzcan intoxicaciones claras en los animales. En estudios de toxicidad crónica suele emplearse una gama de dosis que van desde dosis bajas, que corresponden a la utilización normal en el hombre, hasta dosis elevadas que producen efectos tóxicos en la especie escogida. Con respecto a la duración del tratamiento, es muy variable, dependiendo del tipo de estudio a realizar. Generalmente, los estudios se realizan en forma secuencial. Empiezan por experimentos cortos, de días o semanas, luego de 3 a 6 meses, y en los casos especiales podemos tener estudios de 12 meses a 2 años, e incluso más en los roedores. Con respecto al análisis estadístico de los datos, en cada ensayo los resultados obtenidos se someten a un análisis estadístico para determinar si la distribución de la respuesta en los grupos tratados difiere de la obtenida con el grupo control. Existen numerosos métodos estadísticos para el análisis de los resultados. Tipos de ensayos utilizados. En la evaluación toxicológica se utilizan test in vivo e in vitro, sobre los que conviene hacer 3 observaciones generales. Los test in vivo no son suficientes por sí mismos para establecer la toxicidad de una sustancia. Deberán estudiarse también otros aspectos farmacotoxicológicos. En los test in vivo no permiten estudiar todos los problemas. Deben completarse con determinados ensayos in vitro, aunque solo como test de screening, ya que no podemos admitir que un alimento que tenga un efecto mutagénico sea carcinogénico cuando se consume regularmente. Los experimentos realizados no se hacen paralelamente, sino de forma secuencial, en función de una estrategia definida, de modo que en cualquier punto se puede parar el estudio si se prevé riesgos excesivos o bien reorientarlo en función de los resultados obtenidos. Ensayos de toxicidad aguda. Estos estudios sí están correctamente diseñados y ejecutados, identifican los compuestos extremadamente tóxicos y proporcionan información sobre la dosis letal 50 o la concentración letal 50, la naturaleza de los efectos tóxicos y relación dosis-respuestas, riesgo por exposición a dosis elevadas del tóxico, accidente o intento de suicidio, y las diferencias entre especie y el sexo. Cuando se ensayan varias especies o ambos sexos, se obtiene información que puede ser útil para predecir si la toxicidad es mediada por la actividad hormonal o para establecer si una especie debe ser investigada más exhaustivamente. Además, permite ofrecer recomendaciones sobre cómo llevar a cabo los estudios toxicológicos de más larga duración.
En estos tipos de estudios se usan grupos homogéneos de animales como ratón, rata o conejo que reciben las dosis crecientes del tóxico. La vía de administración es fundamentalmente oral. Para determinar la dosis máxima tolerada, se suelen emplear conejos, perros o monos. Los animales se observan durante 14 días. Estos animales que mueren durante el estudio o son sacrificados, se anotan los síntomas de intoxicación, la mortalidad o las lesiones de los órganos que pueden ser visibles en las autopsias y toda la información se clasifica por dosis y sexo. Ensayos de toxicidad subaguda o subcrónica. Proporcionan información sobre efectos tóxicos principales y relaciones dosis-respuesta, órganos dianas implicados, reversibilidad o irreversibilidad de los efectos precisando si son acumulativos o retardados. Las dosis para los estudios de más largo plazo, que es uno de los principales objetivos de estos ensayos. Estos ensayos se realizan según normas internacionales y en general consisten en la administración regular o frecuente de varias dosis o concentraciones de la sustancia estudiada. Usualmente se incluyen 3 niveles de dosis: una dosis alta que produzca toxicidad, una dosis baja que no produzca toxicidad y una dosis intermedia que permita calcular la relación dosis-respuesta. Las especies de animales utilizadas son ratas, roedores, perros, monos, y la duración del estudio es de 14 días a 3 meses. Clásicamente se clasifican en subagudo hasta 4 semanas y subcrónicos de 4 semanas a 3 meses. Durante los estudios, los animales se someten a observación clínica, estado general, comportamiento, y se hace una evaluación del crecimiento ponderal, consumo de agua y alimentos. Se toman muestras periódicamente para realizar exámenes hematológicos y bioquímicos en sangre, en orina y en las heces. A los animales que mueren o son sacrificados al final se les realiza la autopsia y se detalla el peso y estudios histopatológicos de los órganos extraídos. Ensayos de toxicidad crónica. Estos estudios tratan de detectar los efectos tóxicos que requieren un largo tiempo de latencia o que son acumulativos. Por ello, son los únicos experimentos que permiten evidenciar determinadas afecciones cardíacas o renales en los animales estudiados, de aparición a menudo ligada a la edad. Proporcionan información sobre el tipo y la naturaleza de los efectos tóxicos, funciones dañadas, órganos dianas, dosis sin efecto tóxico, dosis con efectos tóxicos y tiempo de aparición de los efectos tóxicos en función de la dosis o de la concentración, reversibilidad eventual de los efectos observados, y también se hacen con protocolos previstos para los ensayos de este tipo que no permiten obtener información sobre el posible efecto cancerígeno. En estos ensayos se administra el tóxico de manera reiterada a grupos de mamíferos, roedores o no roedores, en dosis variables. En general se utilizan 3 grupos tratados y uno de control. La dosis se elige en función de los resultados obtenidos en los experimentos de corta duración y generalmente se utiliza la vía oral. Un determinado número de animales de todos los grupos o algunos de ellos se sacrifican durante el experimento para descubrir el momento de aparición de las lesiones histopatológicas y analizar su evolución en el tiempo. Con respecto a los estudios de la función reproductora, hay 2 métodos para evaluarla. Método fraccionado, que estudia sucesivamente las 3 etapas: fertilidad, teratogénesis y periodo peri y postnatal, y el método global del conjunto del proceso de la reproducción. Es decir, que en las distintas etapas
se puede ir haciendo estudios específicamente que afecte la reproducción. Con respecto a la fertilidad, permite determinar si el tratamiento de los machos y o las hembras puede provocar la esterilidad o malformaciones en la descendencia por afección de los gametos masculinos y o femeninos. Con respecto a los teratogénesis, tiene por finalidad poner en evidencia embriotoxicidad que puede implicar la muerte del embrión, fetotoxicidad, un efecto teratogénico que se manifiesta por lesiones estructurales como las malformaciones, o también puede ser estudios peri y postnatal, que su finalidad es la determinación de posibles perturbaciones en el crecimiento del feto, el parto, la lactancia y el desarrollo del recién nacido. Con respecto al método global multigeneracional, la sustancia se administra a la generación parenteral, ya sea el macho o la hembra, en su ciclo de maduración de los gametos. El tratamiento continúa sin interrupción durante el acoplamiento, la gestación, parto y lactancia. La primera generación se trata desde el destete hasta el destete de la generación siguiente y, si es necesario, hasta el destete de la tercera generación. Se evidencia así los efectos potenciales sobre la fertilidad sucesiva de varias generaciones, así como la transmisión eventual de una anomalía de una generación a otra. Este estudio necesita 144 animales, 48 machos y 96 hembras para obtener 20 hembras gestantes por grupo como mínimo. Los estudios de carcinogénesis tienen como objetivo evidenciar el proceso por el cual las células se dividen de una frecuencia mucho mayor que la normal. Estos estudios se clasifican en dos categorías: los estudios a corto plazo, que son los de screening mutagénicos, y los estudios a largo término. En todos los países existe una creciente toma de conciencia sobre los riesgos que corren los seres humanos al quedar expuestos a sustancias químicas, por lo cual se han iniciado acciones tendentes a mejorar la actividad de protección del ambiente y en particular de los alimentos, sobre todo en lo referente a la realización de un diagnóstico de la situación, la revisión de las legislaciones, la definición de los límites permisibles y el mejoramiento del control de los alimentos producidos industrialmente en gran escala y fundamentalmente aquellos que se comercializan internacionalmente. Como consecuencia, se ha generado una demanda de formas racionales para calcular tales riesgos y limitar la exposición humana a dichos contaminantes. Uno de los productos del desarrollo de esta conciencia social ha sido la aparición del campo de la evaluación de riesgos. Evaluación del riesgo es la actividad científica para valorar las propiedades tóxicas de una sustancia y las condiciones de exposición humana a dicha sustancia, tanto para cerciorarse de la posibilidad de que los expuestos presenten efectos adversos, como para caracterizar la naturaleza de los efectos que puedan experimentar. Define las consecuencias adversas para la salud humana por la exposición a agentes tóxicos. Identificación del peligro. Representa una evaluación cualitativa del riesgo y corresponde a un proceso para determinar si la exposición a un agente tiene el potencial de incrementar la incidencia de cáncer o algún otro daño biológico, enfermedades o la muerte bajo ciertas condiciones de exposición. Es una revisión de la información biológica y química relevante. Establecimiento de la relación de la dosis-respuesta
por el efecto adverso del agente químico. Define la relación entre la dosis de un agente químico y la probabilidad en cuanto a magnitud y tipo de producirse un efecto adverso en la salud, incluyendo la de inducción de tumores. Es parte de la evaluación cuantitativa de la evaluación del riesgo. Evaluación de la exposición. Identifica a las poblaciones expuestas al agente, describe su composición y tamaño y presenta los tipos, magnitudes, frecuencias y duraciones de la exposición al agente. Caracterización del riesgo. Combina los resultados obtenidos sobre las 3 etapas anteriores para permitir calcular cuantitativamente el riesgo. Es un resumen de los aspectos sólidos y débiles en la identificación del peligro, la evaluación de dosis-respuesta, la evaluación de la exposición y los cálculos de riesgo en la salud pública, teniéndose en cuenta los cálculos de la incertidumbre. El objetivo es recabar y evaluar la información acerca de las propiedades tóxicas inherentes a las sustancias químicas, o sea, su potencial para causar algún daño biológico. Muchas de estas sustancias y sus productos de degradación son tóxicos, aun cuando se encuentran presentes a nivel de trazas. La recopilación de la información debe basarse sobre la naturaleza y extensión de la fuente. Son las propiedades físico-químicas, relaciones de estructura-actividad y vías y modalidades de exposición. La cadena de eventos, rutas y procesos que conectan las causas con los efectos tienen que ver con las propiedades metabólicas y toxicocinéticas y efectos toxicológicos. La relación entre las características del impacto, dosis y los tipos de respuesta, o sea, sus efectos, son las pruebas a corto, mediano y largo plazo en animales y estudios en humanos, a través de investigaciones epidemiológicas controladas, de estudios clínicos o datos de casos de seres humanos expuestos. Debe incluirse además el peso de la evidencia de si un agente es carcinógeno o no. La evaluación de la dosis-respuesta se conoce también como la evaluación de efectos en la salud, o sea, es la determinación de la respuesta humana a una exposición dada. Se realiza a través de los resultados de los estudios con animales de experimentación, teniéndose en cuenta los gráficos de dosis-efecto y de dosis-respuesta, auxiliándose con el empleo de modelos matemáticos para convertir los datos provenientes de estudios en animales y aplicarlo al humano. Además, existen modelos que permiten extrapolar la respuesta de dosis altas a dosis bajas. La dosis se expresa como miligramo de la sustancia administrada por kilo de peso corporal al día. Se emplean 3 categorías generales de modelos para caracterizar la relación dosis-respuesta. Modelos de distribución de tolerancia asumen que cada individuo posee un umbral o nivel de tolerancia al efecto tóxico. Modelos mecanísticos denominados como de un efecto de múltiples etapas y de múltiples eventos. La designación de los modelos refleja la noción de que una sola célula, al ser dañada por un carcinógeno, da lugar a la formación de un tumor. Son los modelos más usados en la evaluación del riesgo. Modelos de tiempo de aparición del tumor. Son los modelos más sofisticados para la extrapolación a partir de dosis bajas y pretenden describir la relación entre las dosis tóxicas, la latencia del tumor y el riesgo de cáncer, pero están limitados
por la insuficiencia de datos. La exposición es el contacto con un agente químico o físico. La magnitud de la exposición está determinada por la medición o cálculo de la cantidad de un agente tóxico presente en los límites de intercambio, es decir, pulmones, intestinos o piel, durante cierto tiempo específico. La evaluación de la exposición es la determinación o cálculo, ya sea cuantitativo o cualitativo, de la magnitud, frecuencia, duración y vía de exposición. Se considera el componente más costoso de la evaluación de riesgos. En la evaluación de la exposición se emplean 3 métodos para determinar la concentración de un contaminante al que están expuestas las poblaciones en estudio. Estos son monitoreo ambiental, monitoreo biológico y modelos matemáticos que describen el transporte ambiental. Estos últimos se emplean sobre todo cuando los datos de monitoreo son incompletos o están ausentes. El cálculo de la exposición se realiza mediante el monitoreo ambiental, en este caso del contaminante en todos los alimentos que puedan contener, y biológico en la población expuesta, o el modelado de los niveles en el medio ambiente, es decir, el alimento. Para dicho cálculo, por medio de las cadenas alimentarias, se requieren del conocimiento del consumo de ciertos alimentos específicos en la dieta humana, de la utilización de patrones locales del consumo cuando difieren de los promedios nacionales, cuando hay contaminación de la tierra de áreas residenciales, se toma en cuenta el índice de consumo de los alimentos cultivados en estos terrenos y no solo el del mercado. Para estimar la ingestión diaria total de algún contaminante, se tomará en cuenta la ingestión diaria de todos los alimentos afectados. La estimación total debe confirmarse a través de una encuesta de consumo local en caso de cultivos del área. Información del grado de contaminación de los alimentos consumidos. Existen 2 enfoques generales para obtener información sobre los hábitos dietéticos de una población: los que conllevan la recopilación de datos indirectos sobre el movimiento y desaparición de alimentos en una familia o de una región, y los que conllevan datos directos sobre las cantidades de alimentos consumidos por un individuo o población. Aunque en los últimos tiempos se ha puesto en entredicho la validez y utilidad de la dosis letal 50, este parámetro ha sido clásicamente utilizado como criterio de toxicidad a efectos comparativos entre distintos tóxicos. De hecho, la dosis letal 50 es un criterio utilizado por la Unión Europea para la clasificación y etiquetado de productos químicos como muy tóxicos, tóxicos o peligrosos. En estudios de toxicidad sistémica se puede calcular la ingesta diaria admisible, que es la cantidad de un agente tóxico en miligramos por kilo de peso corporal que se espera no produzca ningún efecto adverso tras la exposición crónica de la población humana en general, incluyendo grupos sensibles. Se puede calcular teniendo en cuenta la relación del no
no a él sobre el factor de seguridad. En general, también se emplea el término de dosis de referencia, la cual es un punto de referencia a partir del cual se puede medir efectos potenciales del agente tóxico a otras dosis. Es una dosis derivada operacionalmente del no a él a través de la aplicación consistente de factores de incertidumbre en varios órdenes de magnitud, según reflejen los tipos de conjunto de datos.